Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto de saludarles y desearles que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, su matrimonio, su familia, su comunidad de fe, como también aquellos amigos que usted tiene alrededor. Que Dios Todopoderoso les bendiga. El tema que vamos a compartir en el día de hoy es la verdadera Navidad, la verdadera Navidad. El pasaje bíblico de sustento para este mensaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, los versículos 18 al 25. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así el Evangelio de Mateo. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como dije previamente, el tema de hoy es la verdadera Navidad. La base, el sustento, la raíz de lo que significa esta verdad, este acontecimiento que es el más importante y trascendente de toda la humanidad, es la palabra del Señor la que sustenta la base para hablar de la Navidad. Hay que tener cuidado en este tiempo, ya que hay muchos elementos que hoy día distraen o desvían la atención de muchas personas con respecto a lo que es la Navidad. Por ejemplo, el viejo pascuero, que creo que solamente se utiliza esa expresión acá en Chile. En otros países, en otros de Sudamérica, se habla de Papá Noel, pero acá en Chile se usa esta expresión del viejo pascuero. Y son muchos los padres que dedican tiempo, esfuerzo para atender solamente a lo que realmente significa la Navidad. Porque la Navidad tiene que ver con Jesucristo, no con el viejo pascuero. Podríamos decir en un sentido que existe un sincretismo religioso, cultural, como también comercial, que beneficia a ciertos grupos o personas, pero desvirtúa lo que significa realmente la Navidad. Ahora, los evangelios, tanto Mateo y Lucas, son los que mencionan el nacimiento de Jesús. Marcos no es así y Juan tampoco. No es que no lo hayan querido incluir en su relato evangélico, histórico, sino que más bien hay otra finalidad respecto a sus obras literarias. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos importantes que el evangelista Mateo menciona en su obra literaria evangélica? Mateo 1, 18 al 25, serían los siguientes. En primer lugar, la Navidad es una intervención sobrenatural, una intervención sobrenatural. María y José estaban desposados y dice, antes que la conociera, ocurrió este evento de una intervención sobrenatural, donde vino el Espíritu Santo de Dios sobre María y de esta forma ella fue embarazada. Ahora, el concepto que se menciona acá de una intervención sobrenatural es porque la vida de las personas, el origen de las criaturas, es netamente un acontecimiento divino.
Es Dios quien abre la matriz. Es el Señor que da los hijos e hijas, donde el Señor determina la sexualidad o qué personas van a nacer de un matrimonio. En las Escrituras son muchos los casos de personas que fueron estériles y que cuando sus esposos clamaron a Dios, el Dios todopoderoso, autor de la vida, les dio hijos a estas mujeres. Por mencionar, Sara, Elizabeth, también Rebeca, Ana, que fueron mujeres que buscaron al Señor, que sus esposos clamaron al Señor y Dios les dio hijos e hijas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la primera verdad que notamos en cuanto a la Navidad es que es una intervención sobrenatural del Espíritu Santo en una mujer llamada María. En segundo lugar, es una intervención angelical. El relato menciona que vino el ángel del Señor y habló con estas palabras a María, diciéndole, y también a José, José, hijo de David. Recuerde, y el contexto histórico cultural es que un hombre tenía que casarse con una mujer virgen. No era llegar y casarse o tener hijos fuera del matrimonio como el libertinaje que existe hoy día en la actualidad, sino que existían duras sanciones hacia una mujer como también a un hombre cuando fornicaban o tenían relaciones sexuales previas para tener hijos. El rechazo, el castigo, era la muerte de uno de los dos, o los dos, mejor dicho. Entonces, la palabra del Señor, los hombres de ese tiempo eran personas temerosas de Dios que esperaban el momento después de la bendición del sacerdote de esa época o la bendición del ministro religioso, y solo allí después podían tener intimidad sexual. Entonces, aquí lo que ocurre es que José, al enterarse que María, su prometida o su esposa futura, estaba embarazada, él quiere dejarla secretamente para no deshonrarla. Sin embargo, el ángel del Señor interviene y habla con José y le dice, José, hijo de David, que apunta a la descendencia que tenía, en este caso José. Por otro lado dice, no temas de recibir a María, tu mujer. El miedo, al parecer, lo dominó a José y él quería dejar esta situación o este compromiso porque afectaría su honra en relación a que él pudiese haber tenido intimidad, haber violado a esa mujer, pero él nunca lo hizo. Y lo que menciona el ángel dice, lo engendrado del Espíritu Santo es. Cuando José entiende que lo que está ocurriendo con su esposa o futura esposa María es algo divino, lo que él hace es guardar silencio y estar receptivo al que la voluntad del Dios Todopoderoso se cumpla. En tercer lugar, hay un propósito claro, muy nítido. El ángel dice, dará a luz un hijo. Es decir, hay una determinación, un propósito, un plan a través de este niño. Su nombre será Jesús. Noten que el ángel habla hasta el nombre de la criatura, se llamará Jesús. Y aquí viene la gran verdad. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El corazón, la verdad más importante de las Sagradas Escrituras es la salvación del hombre de sus pecados. Esta palabra salvación en las Escrituras se repite más de 200 veces en diferentes contextos históricos, bíblicos, teológicos, culturales, donde el énfasis de los autores bíblicos en casi los 66 libros que tiene la palabra del Señor, el hombre necesita salvación. Por lo tanto, la Navidad, la natividad, tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, nuestra falta, nuestra inmoralidad, que nos hemos alejado de Dios, que nos hemos corrompido, que cada uno hace lo que bien le parece, como dice el pasaje de ahí en Romanos. Voy a leerlo, Romanos capítulo 3, vamos a buscarlo, y ahí está muy bien definido por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3 dice,
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjese, judíos y gentiles, es decir, toda la humanidad está bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre inocente. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, es Jesucristo el que viene a morir por nuestros pecados y darnos salvación. Eso es Navidad, salvación, es redención, es perdón de nuestros pecados. No es una fiesta para ir a divertirse, para darse regalos unos con otros, regalos materiales, para después ponerse a bailar, a saltar, no, sino que es un momento para reflexionar, para pensar si estamos realmente recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador del mundo. Eso es la Navidad, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En cuarto lugar, hay una intervención profética. Los versículos 22 y 23 de Mateo capítulo 1 habla el profeta Isaías, y él es del año 700 antes de Cristo. Ya el Espíritu Santo estaba hablando por este hombre acerca de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento o en la era del año 3 o 4 después de Cristo aproximadamente. Se habla de una virgen. El pasaje, vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, y ahí están las precisiones que le estoy comentando. Ahí dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Una virgen no podía concebir. Era imposible que una mujer virgen concibiera en el contexto humano si no había conocido a un varón. Pero, el Dios Todopoderoso vino sobre María y la cubrió, y ella quedó embarazada. Entonces, esto es algo maravilloso. También se menciona, dice, llamará su nombre Manuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Esa es una de las verdades también muy importantes en la Navidad, porque Cristo Jesús viene a nacer, pero viene a estar con nosotros. La preposición con significa al lado de, junto a. Entonces es Dios quien ahora viene a estar con nosotros o junto a nosotros. Esa es Navidad también. El Señor es bueno, misericordioso, compasivo, y otras de las virtudes que Él tiene, que Él es omnipresente, está con nosotros. A veces nosotros pensamos que Dios se fue y que no tiene nada que ver con nosotros. Hay posturas filosóficas, ideológicas acá, donde se habla del deísmo. Deísmo significa que Dios colocó todas las leyes en la humanidad y se fue. Pero eso es lo que dicen estos filósofos, que algunos son ateos, humanistas, agnósticos o gnósticos también, pero la palabra del Señor dice que el Señor estará con nosotros. Amén. Finalmente, la Navidad es una reacción obediente del hombre hacia Dios. Este hombre José, una vez que Dios le habló, una vez que el ángel le habló, fue receptivo, fue obediente, fue humilde, se humilló bajo la poderosa mano y el plan que el Dios Todopoderoso había considerado y que lo había incluido a él, como también a su comprometida esposa, que en este caso fue María. Dice el texto que
recibió a su mujer María y después la conoció cuando Jesús ya había nacido. Leo el texto, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer aquí en el texto griego es ginosko. Ginosko. Y este ginosko es un vocablo que se refiere a una relación más profunda. En este caso, el contexto se refiere a una intimidad sexual, porque después José y María tuvieron otros hijos que nacieron de ellos y que obviamente Jesús era único, primogénito, unigénito, porque era el enviado de Dios para morir por nuestros pecados y darnos salvación. Entonces, la Navidad verdadera tiene que ver con un evento sobrenatural, tiene que ver con la participación angelical, tiene que ver con una virgen, tiene que ver con José, donde todos juntos se unieron y el Dios Todopoderoso vino a este mundo para darnos salvación. Mis queridos hermanos, amigos, queremos desearle a usted una feliz, verdadera, hermosa, brillante, única y excepcional Navidad. Y al mismo tiempo sumarnos a buenas palabras de bendición para este año 2025 que se aproxima, y esperamos que el Dios Todopoderoso nos hable, seamos obedientes, estemos siempre receptivos a escuchar su palabra y hacer la buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, en la iglesia y en nuestra sociedad. Y donde quiera que vayamos, podamos llevar este mensaje de salvación a todas las personas. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús oramos, sabiendo que tú, Señor, en tus planes, en tu soberanía, en tu misericordia y amor, viniste a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Es Jesús la verdadera Navidad. Es conocer a Jesús entrando a nuestro corazón y aprender cada día a tener una relación contigo. Porque el Evangelio no es una religión, Señor, sino que es poder de Dios, son buenas noticias, mensajes de luz y esperanza para todos los perdidos, para todos los que están en tinieblas, donde tú nos sacaste un día, Señor, y cada día hemos ido aprendiendo, conociendo, para hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta hermosa Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga hoy y siempre.